Saludos, saludos Puerto Rico, saludos universitarias, saludos a todo el que nos escucha y el que nos va a estar escuchando con el pasar cuando dejemos esto grabado para todo Puerto Rico para que podamos participar. Bienvenidos a Voto Universitario. Voto Universitario es una iniciativa de la Asociación Puertorriqueña de Profesores Universitarios para que todas las universitarias y todos los universitarios tengamos acceso y sepamos cuáles son los planteamientos que tienen las candidaturas con respecto a Puerto Rico y, más importante para nosotros, pues la inmediatez con respecto a lo que es la Universidad de Puerto Rico. Yo soy Ángel Rodríguez Rivera, presidente de la Asociación Puertorriqueña de Profesores Universitarios. ¿Por qué hacemos esto? Desde el 1903, cuando se funda la Universidad de Puerto Rico, cientos de miles de puertorriqueños han pasado por este centro docente. Cientos de miles de puertorriqueños han subido sus estándares de vida gracias a lo que es la Universidad de Puerto Rico. En la actualidad, miles de puertorriqueños participamos de manera directa en lo que es la Universidad de Puerto Rico y de manera indirecta cientos de miles también. Lo que quiere decir que la universidad tiene una importancia particular, no solamente en su quehacer social, político, económico y cultural, sino en el proceso de lo que son las elecciones en Puerto Rico. Les dije que yo soy Ángel Rodríguez Rivera, me acompaña la doctora María del Mar Rosa, presidenta del capítulo de Calley de la Universidad, de la Asociación Puertorriqueña de Profesores Universitarios, la doctora Lida Horta Anés, presidenta del capítulo de Ciencias Médicas, y el doctor José Raúl Rivera Caballero, que es el que lleva nuestro programa Apúntalo, programa de la Asociación Puertorriqueña de Profesores Universitarios. Tenemos al licenciado Juan Dalmau con nosotros, que vamos a estar un rato hablando de una de las grandes virtudes que tiene este formato que estamos usando en la APU, es que en términos prácticos tenemos foro de 6 horas con los candidatos. Cada candidato, los que han confirmado, solamente tenemos un candidato que no nos ha confirmado aún. Tenemos la expectativa de que confirme el licenciado Pierluisi, que no ha confirmado. Es importante que todo el mundo sepa que la invitación se le hizo a todos en igualdad de condiciones y todas en igualdad de condiciones. Vamos a estar 1 hora con cada una de las candidatas y cada uno de los candidatos y vamos a ver lo que nos dicen sobre lo que es la universidad, los problemas de la universidad, cómo incide la universidad en el quehacer político, cultural y económico del país. Bienvenido, licenciado Juan Dalmau. Saludos, Ángel, saludos a todos el panel que va a estar compartiendo conmigo esta hora. Cuando dijiste tenemos 6 horas, yo dije, caramba, a mí me encantaría, pero creo que es excesivo. Pero es un placer estar con ustedes y francamente el tema universitario es uno que me apasiona. Sé que tendremos oportunidad de compartir no solamente mi visión, sino mis vivencias con respecto a la Universidad de Puerto Rico. Hay que tener en consideración que acá somos profesores y profesoras universitarios y podemos estar mucho rato en las discusiones. Es importante que todo el mundo sepa en este formato que estamos llevando, tipo entrevista, tipo conversatorio con las candidatas y los candidatos. Vamos a cubrir 5 temas generales y dentro de cada uno de esos temas tenemos una serie de interrogantes que se le van a ir presentando por las compañeras y los compañeros presentes. Vamos a discutir el rol de la universidad como proyecto, el rol de la universidad en el proyecto de país, el presupuesto del sistema UPR, el acceso a la educación universitaria pública, la reforma universitaria que está en boga, ha estado en boga en los últimos meses, y el sistema de retiro de la Universidad de Puerto Rico para culminar con los procesos de negociación colectiva por parte de los docentes. Así que, teniendo eso en consideración, podemos arrancar y tengo la buena suerte de que me toca a mí comenzar. Licenciado Dalmau, vamos a seguir diciéndole licenciado a pesar de que ya comentamos sobre esto. El licenciado Dalmau. La Universidad de Puerto Rico históricamente ha sido fundamental como parte de los distintos proyectos de país. No solamente, como mencionaba en la fundación en 1903, utilizada a mi juicio de mala manera por unos intereses ajenos a la universidad, pero como parte de un proyecto de país con la educación en inglés, la universidad como centro de la escuela normal que se le llamaba para la formación de maestros, que tenía un elemento que trascendía la universidad a partir del 1948 y la reestructuración de la universidad también va ligado a eso. ¿Cómo en su proyecto de país, dentro de su proyecto político para el país, cómo usted integra a la universidad dentro de ese plan? Y si nos puede dar ejemplos, se lo agradecería. Cómo no, mira, primeramente agradezco la oportunidad nuevamente de participar del foro. Yo quiero hacer una breve introducción, voy a abusar un poquito de ti, porque además de las propuestas, yo
yo soy producto de la Universidad de Puerto Rico, no solamente en mis estudios como bachillerato y mis estudios en Derecho, sino que desde pequeño mis abuelos que vivieron en la calle Mayagüez, nuestra actividad de visitas a mis abuelos era la oferta cultural que ofrecía la universidad, tanto en el teatro como en el museo, como en distintas actividades que se llevaban a cabo. Ese era nuestro patio de juego cuando íbamos mi hermano y yo. Así que tengo una vivencia muy cercana de la universidad que me permite tener la sensibilidad de comprender la importancia que tiene un sistema público de enseñanza universitaria. En casa, mi mamá era empleada pública en el Hospital Regional en Caguas. Papi era un pequeño comerciante en el pueblo. Yo, que en paz descanse, le decía en broma que papi tenía un récord perfecto quebrando negocios porque sabía fiar, pero no sabía cobrar. Y hago esta anécdota porque en casa somos 4 y los 4 somos producto UPR. No hubiese habido manera, si la universidad no hubiese sido accesible económicamente, que los 4 hubiésemos podido estudiar en los precios y los costos que tienen los sistemas universitarios privados o en los propios Estados Unidos, que son costos elevadísimos. Así que hago esa introducción para entonces plantearte que de ahí surge que el proyecto de Patria Nueva, que es el proyecto de país que yo presento, yo parto de la premisa de que la ejecución y la visión del gobierno tiene que ser una en defensa de los derechos humanos, como corolario de lo que es un derecho en Puerto Rico que es reconocido como derecho a la educación a nivel constitucional. Yo determino en ese programa de gobierno y me comprometo a tratar la educación pública como un derecho humano, es decir, que no dependa acceder al tema de poder entrar a la Universidad de Puerto Rico la cantidad de dinero que usted tiene. Y mis planteamientos específicos tienen que ver, y estoy seguro que lo discutiremos más adelante, pero primero hay que detener los recortes y los planes fiscales que propone la Junta de Control Fiscal. Yo trabajé con la APU, el proyecto que básicamente declaraba la Universidad de Puerto Rico como un servicio esencial, como un instrumento. Radiqué el proyecto de ley en aquel momento para presionar el que la Junta de Control Fiscal tuviera que detenerse, y además la Junta de Gobierno de la universidad, con las actitudes que tenían de los recortes presupuestarios y de los recortes de oferta académica y las consecuencias que eso tiene. El tema de los costos universitarios va más allá del tema de la matrícula. Por lo tanto, yo soy fiel creyente no solamente que no se aumenten los costos de matrícula, es que se desglosa también el aumento en los costos de laboratorios, en los costos de hospedaje, más los costos que tienen que ver, los costos de vida, alimentación, aún para estudiantes que se estén hospedando en los sistemas que tenía la universidad, porque Torre Norte la cerraron y después Recicampus, por unos manejos de actualizar las estructuras, pero no lo hicieron de manera organizada y afectaron a muchos de los que utilizaban esos hospedajes. A mí me parece que el gobierno tiene que hacer lo que yo considero es una inversión notable. Lo que representa la deuda de la universidad es menos de 1% o ronda en el 1% de lo que es la deuda general que tiene el país. Por lo tanto, la universidad no debería verse afectada por los recortes fiscales y el gobierno sí asumir la inversión, porque yo lo veo como una inversión, en aumentar lo que tiene que ver el presupuesto, retomar la fórmula del 9.6 que bajo Alejandro García Padilla se congeló, y que yo incluso llegué a proponer que esa fórmula que se utiliza como referente de acuerdo al presupuesto en el Fondo General, que se le añadiera la coletilla de que sería una fórmula del 9.6 del presupuesto del Fondo General, siempre y cuando no resulte ese cálculo en un presupuesto menor al del año anterior, de manera que en todo caso siempre opere para beneficiar la universidad cuando haya un aumento en el presupuesto, pero no se le penalice ni se le recorte cuando el presupuesto tenga menores expectativas de recaudo. Estas son medidas que son transitorias porque yo creo, y así lo he defendido siempre desde que fui estudiante y en los espacios que he ocupado políticamente, en que la universidad debería ser un eje de producción económica, académica, cultural, y por lo tanto debería ser de acceso público gratuito. Obviamente, en las circunstancias que nos encontramos, tendremos que tomar unos pasos transicionales que son parte de lo que les proyecto con el tema del presupuesto y las defensas contra los planes fiscales. Licenciado, todo eso lo vamos a ir discutiendo con más detalle. Sin embargo, a mí me gustaría que pudiéramos hablar un poco
de eso que usted acaba de mencionar, de la universidad como un eje del proceso de producción y mejoría. ¿Cómo usted ve la universidad dentro del engranaje de lo que es su plan de trabajo o plan de gobierno o propuesta de gobierno de la manera? ¿Cómo la universidad encaja dentro de eso? Bueno, es que es un eje central porque la universidad es quien produce lo que van a hacer los profesionales, los técnicos, los médicos, los profesores, los maestros, las enfermeras. La universidad es la que produce el acervo de los recursos humanos para un país poder enfrentar los altos niveles de pobreza, de necesidad. Y por eso usé el concepto de inversión, porque además está demostrado que la inversión que se realiza por cada dólar que la universidad invierte en graduando, se producen muchos más empleos y se produce mucho más actividad económica, de más de un 50% con respecto a cada millón que la universidad dedica a lo que es la educación. Así que lo veo como un eje central y por eso he planteado que tiene que protegerse como un servicio esencial y como un derecho humano el acceso a que las personas puedan integrarse a la Universidad de Puerto Rico. En el proceso del desarrollo, como mencionaba previamente, del proyecto Manos a la Obra, podemos tener coincidencias o diferencias diversas sobre el proyecto Manos a la Obra. Sin embargo, la universidad, como una de producción amplia, de amplificación de los servicios universitarios, la ampliación, quiero decir, discúlpenme, la ampliación de los servicios universitarios, la ampliación de la cantidad de estudiantes que participaban, fue también un elemento fundamental dentro de ese proyecto Manos a la Obra, ¿verdad? Y podemos hablar del doctor Jaime Benítez y todos los proyectos con respecto a la universidad. ¿Usted ve la universidad en esa línea que se veía dentro del proyecto Manos a la Obra? Y esto no lo interprete como que le estoy diciendo que usted está diciendo lo mismo que Muñoz Marín, ¿verdad? Esos son otros 20 pesos. ¿Ve la universidad dentro de ese mismo marco como sucedió en ese momento? Conceptualmente lo veo como una pieza esencial para el desarrollo de la construcción de un nuevo país. Lo veo como parte de lo que es esencial para el desarrollo económico, el desarrollo cultural, el desarrollo social, el desarrollo de aumentar la productividad. Así que lo veo como una urgente prioridad el que se fortalezca la Universidad de Puerto Rico, se amplíe la oferta académica, que se revisen los currículos con la participación de la comunidad universitaria, en donde nos actualicemos en las áreas que hay que actualizar. Así que sí, lo veo como parte de un proyecto amplio del país, pero lo veo como una parte prioritaria y urgente, porque estamos condenando al rezago a generaciones que están teniendo menos acceso a estudios a nivel primarios y secundarios, pero particularmente a estudios especializados a nivel universitario. Muchas gracias. Vamos a hablar un poco ahora sobre el presupuesto del sistema UPR. Como sabemos, la Universidad de Puerto Rico ha estado sometida a una serie de recortes, a todos unos problemas presupuestarios. Y la compañera María del Mar Rosa Rodríguez tiene unas preguntas que quiere hacerle. Adelante, compañera María del Mar Rosa. Saludos, gracias por estar aquí con nosotros. Claro, gracias a usted. Desde el 2015, ¿verdad? Se le han recortado a la universidad alrededor de unos 500 millones. Y mi primera pregunta iba dirigida a si usted favorecía o no que hubiese una fórmula que garantizara el presupuesto universitario, y eso pues, empezó a hablar de eso. Así que paso entonces a la segunda pregunta, pero si quiere abundar sobre esa fórmula también. ¿Está de acuerdo con las reducciones presupuestarias a la UPR en los pasados años? Y de ser electo, ¿qué haría usted para restituir y proteger el presupuesto del primer centro docente del país? No estoy de acuerdo con la reducción presupuestaria, choca de frente con mi visión que propongo en el programa de gobierno, pero además que ha sido mi historial con respecto a la Universidad de Puerto Rico como activista estudiantil, como presidente de la Asociación de Estudiantes de Ciencias Políticas y posteriormente como también activista durante mis estudios en la Escuela de Derecho. Lo que tú mencionas hay que dividirlo en dos secciones, pienso yo. Una es el efecto que ha tenido los recortes a base de la fórmula del 9.6 y la congelación de la misma, que tuvo el efecto de una reducción de 550 millones de dólares, pero desde que la Junta de Control Fiscal está operando, se le han reducido también cerca de 300 millones de dólares con los planes que ha adoptado la Junta de Control Fiscal. Así que estamos hablando de cerca de 850 millones de dólares menos para la Universidad de Puerto Rico, que debe ser
una cantera de desarrollo para el país. Puerto Rico tiene 14 años de depresión económica, tiene los problemas de pobreza, marginación, desigualdad social y económica, y la universidad permite enfrentar esos retos que tiene Puerto Rico. Así que no estoy de acuerdo con la reducción del presupuesto, creo en restablecer la fórmula, hacerlo de una forma que proteja que aun cuando hay una reducción presupuestaria, la fórmula por lo menos reconozca el presupuesto más alto último que se haya aprobado. Y además de eso, he planteado que en el tema de la Junta de Control Fiscal, además de tratar la universidad como un servicio esencial, como lo trabajé con la APU y lo radiqué en la legislatura, también hay que combatir los planes de ajuste fiscal. Aquí yo sé que vamos a entrar posteriormente seguramente a otro tema, que es que hay otro problema de administración y de gobernanza en la Universidad de Puerto Rico, porque en la medida que las juntas de gobierno son un traje hecho de la medida de las administraciones de turno, al no haber representación proporcional y equitativa de los componentes universitarios, la Junta de Gobierno termina plegándose en las propuestas de recortes presupuestarios en lugar de defender y ser un ente que proteja el presupuesto de la universidad. Así que ese es el planteamiento que quería hacerte. Entonces, el Partido Independentista puertorriqueño siempre ha dicho que no reconoce la autoridad de la Junta de Supervisión Fiscal. Y nosotros queremos que nos explique cómo usted defendería su posición del presupuesto universitario y de la fórmula universitaria ante la Junta de Control Fiscal. Mira, yo he planteado desde que se evaluó promesas, denuncié promesas y anticipé que la Junta de Control Fiscal sería un ente penalizante que venía a desmantelar al país como una agencia de cobro de los bonistas buitres. Cuando se aprobó promesa con la Junta de Control Fiscal como ese ente penalizante, la he combatido siempre. Incluso logré que en la legislatura, por lo menos en el Senado, se aprobara una medida legislativa de mi autoría, en donde se cerrara el grifo del presupuesto de más de 60 millones de dólares que tiene la Junta de Control Fiscal para generar una confrontación cívico-político-gubernamental, en donde eso obligaría al Congreso de los Estados Unidos a tener que revisar, porque tendría al gobierno de Puerto Rico desafiando una orden de la ley promesa que obliga a los puertorriqueños a pagarle el salario a su verdugo. Y por lo tanto, eso generaría el que el Congreso tenga que evaluar junto al gobierno de Puerto Rico precisamente lo que representa la Junta y poder entonces eliminarla. Aparte de eso, aprobaría la legislación relacionada a tratar a la universidad como un servicio esencial, a la vez que aprobaría un esquema de gobernanza como el que propone la propia comunidad universitaria. Yo me hice coautor de la medida para reformular y reestructurar la gobernanza de la Universidad de Puerto Rico, en donde precisamente le devuelva a la comunidad universitaria la autoridad, o que le otorgue por primera vez la autoridad sobre los asuntos universitarios y de gobernanza del presupuesto. Un mal que ha sufrido la Universidad de Puerto Rico. Perdóname, rapidito, y disculpe que le interrumpa, María. Además de eso, tengo que decir que mi posición con respecto a la Junta ha sido consistente. Esto no es un foro para, como dicen los jóvenes, para tiraera. Pero es importante plantear que aquí hay personas cuya posición ante la Junta de Control Fiscal ha sido según sopla el viento. Y antes estaban dispuestos a partir pan en la misma mesa, y yo tengo un historial en este sentido de consistencia, en desafío a la Junta de Control Fiscal. Gracias. Uno de los males que tiene la Universidad de Puerto Rico es la comunidad de docentes a tarea parcial, que su salario, ¿verdad?, ronda alrededor de los $2,000 por clase, y si eso lo multiplicamos por las 6 clases que dan al año, tienen un estupendo salario de $12,000, ¿no? Al año, $12,000 al año. Sí, discúlpeme, compañera, que no son $2,000 mensuales. Son al año, anuales. Eso fue lo que dije, sí. Entonces, son $12,000 anuales, y mi pregunta iba dirigida a que ¿cuál es su postura, verdad? Porque siempre han utilizado el argumento del presupuesto universitario, que está decaído, que está la cosa mala, para no hacer justicia laboral a estos compañeros que llevan décadas en esas condiciones, ¿no? ¿Cuál es su postura y la postura de su gobierno sobre la idea de igual paga por igual trabajo, sobre todo para estos docentes a tarea parcial del UPR? Mira, ese problema así se ha ido agravando, particularmente según se han ido limitando las oportunidades de llenar plazas en propiedad, y lo que se está
es creando unas escalas salariales que son abusivas, que no respetan el trabajo académico de esos docentes, que aunque estén a jornada parcial no están recibiendo una paga por el peritaje y el conocimiento académico de las materias que enseñan. Así que yo creo que eso es injusticia al trabajador y la trabajadora académica en la Universidad de Puerto Rico. Creo que la aspiración sería que los que puedan hacer su jornada completa la puedan hacer, pero tiene que haber un criterio igualitario a aquellos que en la jornada parcial reciban una paga de acuerdo a lo que es su desempeño en igualdad de condiciones, no creando una subcultura académica de aquellos que están viviendo en condiciones paupérrimas. $12,000 no puede vivir nadie, y eso es para aquellos que puedan dar las 6 clases. En ocasiones aquí en la universidad ha cerrado oferta académica de verano, que algunos profesores podían participar de esas oportunidades, o ofertas académicas de departamentos de estudios sociales o lo que la universidad ha tratado a ese profesorado. Yo no estoy de acuerdo, y de hecho como parte del proyecto y del programa de gobierno así se manifiesta. Igual paga por igual trabajo y sobre todo respeto a la docencia, porque aquí se tratan a los profesores como si de verdad esos no trabajan. Y no se respeta no solamente el conocimiento, la dedicación, las horas que no tienen que ver con las horas lectivas en el salón de clase o a distancia, sino la preparación que hay que realizar, la evaluación de proyectos, hacer sus planes. Yo di clases en la Universidad de Puerto Rico y luego a nivel de bachillerato, y luego di clases en la Escuela de Derecho de la Universidad Interamericana. Y yo les puedo decir, en mi caso por lo menos, yo dedicaba más tiempo preparándome para mis clases que la hora y media que podía dar una clase a nivel de bachillerato. Así que no se mide con la igual vara y debe medirse así. Gracias. De hecho, cuando llegamos al salón de clases es la mejor parte. Sí, esa es la más divertida. Sí, ahí uno tiene un intercambio con los estudiantes y cobra vida propia, pero la preparación y la rigurosidad de los profesores y profesoras que toman muy en serio su vocación y su rol como académico. Eso exige mucho. Eso se ha triplicado también. Así ahora es. Es una cosa, la cantidad de horas que uno tiene que poner para las clases a distancia es mucho mayor. Muchas gracias, licenciado. Cómo no, a usted. Gracias, compañera María del Mar Rosa. La Universidad de Puerto Rico, licenciado, es fundamental, ha sido fundamental desde su fundación, se ha incrementado su importancia y seguimos algunos sectores, la mayor parte de los sectores universitarios, en un proceso de hacer la universidad, a pesar de las gestiones que ha hecho entes gubernamentales y gestiones que han hecho tanto la Junta de Control Fiscal como la Junta de Gobierno de la universidad, de seguir dañándonos este proceso. Sin embargo, aunque logremos construir una universidad de las grandes universidades, por usar un término que usó en el debate uno de los candidatos, de nada vale tener una universidad de tremenda calidad, de nada vale tener una universidad que tengamos los mejores académicos, los premios Nobel en cualquiera de las áreas, si no hay un acceso de la población. Así que yo quiero que ahora hablemos un poco sobre eso. Usted tocó eso en parte ya en la introducción que hizo, pero quiero que entremos en más detalle. Considerando los niveles de pobreza que hay en Puerto Rico, que lamentablemente son altísimos todavía, el costo universitario en relación a los ingresos promedios en el país, en los últimos 5 años se ha dado una situación que los costos de matrícula han aumentado de manera considerable. ¿Qué opina, primero que todo, sobre estos aumentos en los costos de estudio? Yo creo que primero los costos de matrícula es una parte que limita el acceso, pero hay que ir más allá. También hay que tomar en cuenta que el impacto que tienen los costos de los estudios, vamos a llamarlo, para englobar lo que tiene que ver matrícula, hospedaje, laboratorios, materiales, libros, alimentos, los que se hospedan. Eso ronda casi entre los 24 o 27 mil dólares por ahí, dependiendo si eres subgraduado, graduado. Eso es el salario de un año que no alcanza el salario de un año de muchas personas en Puerto Rico. Como tú señalas, los niveles de pobreza en el país son enormes. Y en Puerto Rico lo que tenemos es básicamente un 40% integrado a la fuerza laboral, 60% no lo está. Y mi preocupación enorme es la falta de acceso a la universidad, aún en aquellos casos
en donde hay el mérito académico, hay la dedicación, la vocación y el deseo de continuar estudiando, la falta de accesibilidad nos está impidiendo el utilizar ese recurso humano para que se prepare en la disciplina que desea prepararse y tenerlo como parte o tenerla como parte de lo que sería ese proyecto amplio que hablamos hace un rato conceptualmente, de personas que se integran para producir para la sociedad, la economía, los elementos de educación, trabajo social, los elementos que tienen impacto necesario, los psicólogos en las escuelas. Así que yo creo que parte de la crisis social que tenemos es la ausencia de un sistema universitario fortalecido, accesible. Por eso te señalaba al principio, además de lograr los subsidios necesarios para que los estudiantes puedan estudiar, porque las ayudas, que le llaman ayudas entre comillas, no son ayudas. Eso es la reparación parcial del daño de un régimen de enclave colonial económicamente rezagado. Así que para mí, ayudas no son. Yo recibí becas y poco me dieron para lo que se lleva el gobierno federal de ganancias desde Puerto Rico hacia su economía. Pero dicho eso, no hay duda que aún con esas asignaciones, eso no da para que los estudiantes estudien y puedan pagar sus obligaciones completas. Así que a mí me preocupa que la universidad continúe poniendo trabas y obstáculos a amplios sectores de la población que no recibirían una educación universitaria con los costos actuales y con los costos que amenazan continuar aumentando. Pues siguiendo esa línea, ¿verdad? Para darle un poco de carne a lo que me está diciendo, en términos específicos de política pública, ¿cómo manejaría ese proceso en términos de legislación, acciones específicas gubernamentales? Pues yo pienso que yo coincido con los planteamientos que está haciendo en términos filosóficos completamente. Sin embargo, se lo digo porque otros candidatos también van a decir, a la hora de la apertura, todo el mundo dice que la universidad es bien importante. A mí me gustaría que pudiéramos entrar un poquito en la especificidad de la política pública, gestiones legislativas, gestiones desde el Ejecutivo, que podría hacer en un gobierno dominado por el licenciado Juan Dalmau. En primer lugar, la reestructuración que surja de la comunidad universitaria sobre la gobernanza en la institución académica que es la Universidad de Puerto Rico, 11 recintos en una UPR. Eso es importante porque esos van a tener a su cargo, sí, la revisión con respecto a tanto escalas salariales como lo que tiene que ver el pago de matrículas, entre otros. Así que tiene que surgir de la propia comunidad universitaria, lo cual es una garantía de que las acciones y las decisiones que se tomen van a ser democráticas y van a estar dirigidas a fortalecer ese proyecto amplio que hablamos conceptualmente. En segundo lugar, con respecto a los costos específicos de matrícula, la obligación del gobierno mío será el que aquellos estudiantes, aún recibiendo sus asistencias que puedan recibir con las becas que se reciban, es ofrecer subsidios para complementar los gastos que no puedan cubrir una vez se revisen esos costos de matrícula y gastos dentro de la Universidad de Puerto Rico, de manera que esos estudiantes tengan un apoyo económico complementario a las otras asignaciones que puedan recibir, como una inversión de parte del gobierno de Puerto Rico a esos estudiantes que sí tengan acceso al sistema educativo del país. Gracias. Siguiendo por ahí, ¿verdad? Porque esto es un tema que para nosotros y nosotras en la APU es fundamental, porque después de todo nosotros evaluamos nuestra participación como gremio dentro de la universidad, no solamente un asunto de defender nuestros intereses, que lo vamos a tocar, sino cómo defendemos la universidad como proyecto de país ligado a todos unos sectores específicos. Desde ese punto de vista, ¿cómo usted plantearía, cómo usted visualiza la posibilidad de aumentar el acceso, que usted ha estado trabajando eso ya en las distintas cosas? ¿Qué cosas específicas para aumentar el acceso a la Universidad de Puerto Rico, particularmente de unos sectores que tienen unas limitaciones económicas y esas limitaciones económicas inciden en un montón de otras limitaciones? Como planteaba, lo importante es que el gobierno haga la inversión con respecto a unos subsidios definidos para los estudiantes de escasos recursos que no tengan acceso a la Universidad de Puerto Rico y que puedan recibir complementariamente a otras asistencias que puedan recibir el costo total de lo que son los estudios. Lo que sucede es que no quiero que eso se interprete como que yo estoy partiendo de la premisa que los costos actuales son costos adecuados. Yo creo que son muy altos. Y por eso es que planteo, número uno, una reestructuración de la gobernanza para garantizar que se revisen esos costos de matrícula, que se revisen los accesos
a lo que es el hospedaje en la Universidad de Puerto Rico, las áreas aledañas que tienen estructuras públicas que no están en uso y que se pueden rehabilitar para hospedajes también de estudiantes. Es realmente una política pública que aumente la captación sobre el tema de los estudiantes y el acceso a la Universidad de Puerto Rico. A eso también va de la mano el tema de la confrontación con la Junta de Control Fiscal, los planes fiscales, el fortalecimiento de la oferta académica, pero no hay duda de que tiene que haber una inversión económica por parte del gobierno de Puerto Rico. Insisto, actualmente esa inversión de cada dólar que se invierte, 20 centavos de ese dólar producen empleos, producen actividad económica, y eso produce a su vez que la inversión se devuelva al pueblo de Puerto Rico en una actividad económica de un 50% de la inversión que representa el gasto anual de la Universidad de Puerto Rico. Y rapidito siguiendo eso, yo sé que el Partido Independentista Puertorriqueño, desde su proyecto de reforma universitaria en el 1972 que presentó Luis Ángel Torres y Carlos Gallizá, planteaba un montón de cosas, pero uno de los planteamientos clásicos que había tenido el PIB es lo que se conoce la matrícula ajustada a los ingresos, que luego se adopta por otros sectores. ¿Usted todavía plantea matrícula ajustada a los ingresos? ¿Plantea una matrícula gratuita? ¿Qué tipo de precio, por ponerle un nombre, debe tener la Universidad de Puerto Rico? Yo creo en un sistema público que logre que la educación universitaria sea gratuita. Ese es mi objetivo. Naturalmente, en el proceso de transición habrá que adoptar unos mecanismos que sean los menos penalizantes, con matrículas ajustadas, con subsidios otorgados por el gobierno para estudiantes pobres y lo que tienen que ver las acciones de reestructurar la gobernanza de la universidad y enfrentarnos a la Junta de Control Fiscal. Pero eso tiene que ser, por definición, transitorio para dirigirnos a una educación universitaria completamente gratuita, como hacen en otros lugares del mundo que la consideran una inversión porque produce económicamente para el país y lo hace completamente accesible. Y para ir cuadrando este tema, para pasar con la compañera Lida Horta, tema de reforma universitaria, hay un sinnúmero de proyectos que intentan buscar acceso a la universidad trabajando con estudiantes de recursos limitados, en posiciones de precarización, desde el Departamento de Educación. Sin embargo, hay un gran desfase entre nuestro proceso de educación pública preuniversitaria y nuestro sistema de educación pública universitaria. ¿Cómo usted propone su gobierno crear vínculos entre el Departamento de Educación y la Universidad de Puerto Rico y alrededor de cómo se plantearía eso? Como lo habíamos discutido más conceptualmente anteriormente, tú usaste el modelo de manos a la obra, pero realmente, conceptualmente, básicamente... Sí, lo sé. Pero que lo que querías comunicar es la idea de la universidad como un eje de reconstrucción para el país, en estos momentos incluso más urgente que antes. Y por lo tanto, yo creo que el gobierno tiene que tener alianzas definidas con la Universidad de Puerto Rico. Eso incluye el Departamento de Educación, pero yo lo extiendo a los temas de salud, lo extiendo a los temas de la creación de patentes y que esas patentes le produzcan a la universidad las ganancias correspondientes y no que las licencias se estén vendiendo para que el gobierno acapare las ganancias de las patentes que produce la universidad. Es decir, es integrar a la universidad la función pública. Por eso yo usé el concepto de un eje de lo que es la propuesta de país que yo hago, porque la universidad tiene que ser una parte fundamental para integrar al profesorado, a los estudiantes, a los graduados, en lo que sea fortalecer, y en el caso del que tú mencionas, fortalecer el aspecto social de lo que la universidad puede proveer y complementar aquellos lugares que el gobierno está siendo ineficaz y que está fallando malamente en los servicios que tiene que darle a la ciudadanía. Sin embargo, hay muchas ocasiones que en la Universidad de Puerto Rico tenemos que manejar problemas del sistema de educación pública preuniversitaria que van limitando o van complicando los quehaceres que tenemos en la Universidad de Puerto Rico. ¿Hay algún tipo de conexión de mejoría en el sistema de educación con el proceso universitario de su perspectiva? Bueno, primeramente el Departamento de Educación, y esto es una nota al calce a la parte específica, el Departamento de Educación ha abandonado a los niños y jóvenes del sistema y
Y aquí hay que partir del reconocimiento que el sistema de educación pública colapsó. Colapsó desde María, luego con los temblores, ahora con la pandemia. Aquí hay decenas de miles de niños que no están recibiendo educación, que los maestros no pueden manejar a distancia porque francamente no tienen los recursos ni el apoyo, los módulos ni siquiera llegaron. Aquí 45% de la población tiene acceso a internet, el 55% no lo tiene. Y por lo tanto yo he hecho unas propuestas específicas para atender esos problemas, uno de los cuales es la reducción de estudiantes por salón de clase cuando volvamos al salón de clase de manera presencial, reducirlo a 15 estudiantes, el libre acceso al internet, recuperando Prepanet para darle acceso al internet a los más jóvenes, a los más pobres, a los más rezagados. Pero además de eso, tiene que haber una colaboración específica entre el Departamento de Educación y la Universidad de Puerto Rico con respecto a revisiones curriculares, a lo que tiene que ver la ejecución de maestros en el desempeño y además en el apoyo, tanto en las tutorías como en lo que tiene que ser la asistencia a los estudiantes que se encuentren rezagados académicamente. Por eso también yo había insistido en que ese es el rol que la universidad tiene que jugar junto al Departamento de Educación, pero dentro del Departamento de Educación hay unos pasos que no se están dando y que les está rebotando a los profesores universitarios cuando llegan. Aquí no hay psicólogos en las escuelas. Yo propuse un proyecto de ley en donde se enmendara la ley que establecen los psicólogos escolares, que son muy pocos en Puerto Rico, para establecer el concepto de psicólogo en la escuela, que amplía el marco de asistencia a estudiantes que tienen rezago, que tienen necesidades de atención y que de esa manera se pueda atender previo a que entren a la universidad muchos de los retos que tienen esos estudiantes. Pero específicamente en el tema universitario, esa alianza es fundamental porque ustedes van a recibir el producto del sistema de educación pública y lo que hay es un desfase completo entre la universidad y lo que es el Departamento de Educación, y lo que están haciendo en la universidad son proyectos por iniciativa de la universidad, aún con los obstáculos que le pone el Departamento de Educación. No debería ser ese el caso, debería ser a la inversa. Claro. Gracias, licenciado. Para hablar un poco sobre la reforma universitaria, todo el proceso que se estaba llevando en la universidad y que ha llegado hasta la legislatura, la compañera Lida Horta, ANES. Adelante, compañera. Muchas gracias. Saludos, licenciado Dalmau. Saludos, profesora. La comunidad universitaria se ha expresado a través de la Comisión Multisectorial de Reforma Universitaria, plasmando un proyecto de ley que fue radicado en la legislatura en relación a la reforma que ellos recomiendan para la universidad. ¿Apoya usted este proyecto de nueva ley universitaria? Porque sería una nueva ley universitaria. ¿Y con qué aspectos del mismo está usted de acuerdo y con qué aspectos no está de acuerdo? Bueno, pues mira, la respuesta es sí, estoy comprometido con el proyecto, sí fui coautor de la medida cuando se radicó, sí iba a participar de la conferencia de prensa, pero resultó que nos llegó la pandemia y no pudimos hacer la conferencia de prensa conjunta como se anticipaba, pero tengo un compromiso con el proyecto. Y lo que a mí me interesa más del proyecto es que surge de la comunidad universitaria. A mí me han surgido propuestas de yo radicar medidas sobre la universidad y siempre he tenido en cuenta que yo no firmo medidas que sean una imposición unilateral de los cuerpos políticos del país o de gobierno, sin que eso surja primero con un aval o con una iniciativa de la propia comunidad universitaria, porque así es que se comienza a respetar la verdadera independencia y autonomía universitaria. Me parece que el proyecto recoge muy bien la idea de democratizar los aspectos de gobernanza internos de la universidad y también las revisiones periódicas curriculares que se tienen que realizar precisamente por los componentes de la Universidad de Puerto Rico. Aquí el tema de las reformas universitarias siempre han salido de los gobiernos que quieren un régimen de gobernanza que les responda a ellos. Y del proyecto, lo que a mí me hizo hacerme coautor y radicarlo en conjunto con otros senadores fue precisamente que surgía de ese grupo multisectorial dentro de la comunidad universitaria. Así que yo no tengo objeciones con el proyecto, al contrario. Una pena que aun cuando hubo insistencia para su aprobación, no se logró. Creo que ahí había unos adversarios internos, eso lo podemos discutir en otro momento, y particularmente los cambios que hubo en la Comisión de Educación
provocaron que la Comisión de Educación cayera en manos de personas que no tenían compromiso, ni conocimiento, ni experiencia con la importancia de un sistema universitario público. Así que aun cuando hubo insistencia de parte mía y de otros senadores para que el proyecto fuera a vistas públicas, se evaluara, se le diera un impulso, particularmente esos últimos días de la sesión, no fue posible. De hecho, había asesores de la comisión que abiertamente decían que eso no era importante, y eso es una tragedia porque realmente es como decir que el desarrollo del país no es importante. Gracias, licenciado. En esa misma línea que usted ha tocado con respecto a la intervención político-partidista, ¿verdad? Y cómo vemos unas fluctuaciones dependiendo de la agenda de la administración de turno. Este proyecto reacciona de una forma tal vez visceral a esa intervención político-partidista que en estos momentos está entronchada en la Universidad de Puerto Rico. ¿Qué medidas utilizaría usted como gobernador para controlar esta intervención político-partidista, tanto en la administración, usted ha mencionado en los foros de gobernanza, en los reclutamientos que se hacen en la Universidad de Puerto Rico? ¿De qué forma usted establecería mecanismos para controlar esa intervención? Bueno, en primer lugar, creo que del propio proyecto surgen unas protecciones con respecto a la gobernanza democrática dentro de la universidad. Mi compromiso con el proyecto es precisamente respetar esa independencia y que se utilice el criterio del mérito al momento de evaluar a los que van a ser funcionarios, van a ser docentes dentro de la Universidad de Puerto Rico, empequeñecer la centralización del gobierno, la contratación y subcontratación para minorar gastos y evitar que se convierta en una guarida de políticos o activistas político-partidistas. Mi compromiso es mi historial con lo que es la universidad y lo que ha representado para mí en mi vida y lo que para mí considero es fundamental dentro del desarrollo de Puerto Rico. Evaluaría elevar a rango constitucional el derecho a acceso a la educación universitaria como corolario, decía yo al principio, de lo que es el derecho a la educación que contiene la Constitución, y establecería mecanismos para evitar que cada 4 años se esté cambiando el ordenamiento de gobernanza de la universidad, dando protecciones de mayor rango para que cualquier cambio que surja de los sistemas de gobernanza internos en la universidad surja de los consensos dentro de la propia comunidad universitaria. Muchas gracias. Usted anteriormente, bajo el tema de financiamiento, trajo alusión, ¿verdad?, la relación con promesa. Y le pregunto, en la ley número 2 del 18 de enero del 2017, el entonces gobernador Ricardo Rosselló creó AFAF. ¿no? Y esa es una organización que retoma y concentra en esa administración las juntas de gobierno de todas las corporaciones públicas. La junta de gobierno en estos momentos de la Universidad de Puerto Rico tiene un miembro de AFAF en la misma, un miembro que fue sembrado a través de esta ley. Su propósito obviamente es implementar, ¿verdad?, los planes de AFAF en cada una de las agencias. Como gobernador, ¿usted removería el miembro de AFAF de la Junta de Gobierno de la Universidad de Puerto Rico? ¿Establecería enmiendas a esa ley o eliminaría esa ley? ¿Cuál sería su posición con respecto a esto? En primer lugar, AFAF es un instrumento que se creó para dar cumplimiento a los planes fiscales que impone la Junta, sea por consentimiento del gobierno o sea bajo la resistencia del gobierno. Por lo tanto, es un instrumento que hay que eliminar. Obviamente, en el caso específico de la universidad, AFAF no tiene vela en ese entierro. Ahora digo yo, tener en la Junta de Gobierno a un miembro que lo que viene es hacer un listado actuarial como si fuera débitos y créditos. A eso no puede responder la Universidad de Puerto Rico porque su labor social, económica, académica, cultural es mucho más allá de dólares y centavos de acuerdo a lo que la Junta de Control Fiscal quiera.
o sea, ese es un instrumento que en el gobierno está actuando particularmente en la universidad, bajo la teoría de que a falta de sombrero corta cabeza. Y en los asuntos sociales, en los asuntos académicos, en los asuntos que van a la médula del desarrollo del país, ese no puede ser el criterio. El gobierno tiene que medir esto como una inversión para el desarrollo del país. Y en este caso de la universidad, además, está probado que es una inversión que le redunda en términos de actividad económica, no solamente donde están ubicados los 11 recintos, sino además en términos del país en general, por los empleos que crea. Así que no creo en el instrumento de AFAF como se concibe y como se creó y para lo que se creó, pero mucho menos que esté un miembro ubicado en la Junta de Control, actuando de abogado de la Junta de Control en la Junta de Gobierno de la universidad. Sí, muchas gracias. Como última pregunta y en base a esa misma línea de cómo en esta Junta de Gobierno están representados o se escogen los miembros del interés público, le pregunto, uno de los elementos que la comunidad universitaria recomienda como parte del proyecto de reforma universitaria es desarrollar una lista de nombres reconocidos por los universitarios en cada uno, ¿verdad?, de los recintos para ofrecer esas alternativas, una especie de ternas al Ejecutivo para que de ahí pueda escoger los representantes para la Junta de Gobierno. Obviamente serían personas reconocidas por los universitarios de todos los colores, ¿verdad?, estaturas y sabores. Sin embargo, le pregunto, ¿usted estaría dispuesto a ceñirse a esa lista de recomendaciones para entonces escoger como gobernador a los representantes a esa Junta de Gobierno o intentaría imponer personas adicionales a esa lista como gobernador? Estaría sí dispuesto a ceñirme a la terna que someta a la comunidad universitaria como parte de lo que es mi visión de que los asuntos universitarios tienen que estar timoniados por la comunidad universitaria y el respeto a esa autodeterminación que tomen los universitarios tiene que ser supremo y por lo tanto no actuaría. Aquí lo que ha pasado es que en estos asuntos de corporaciones públicas, de la Junta de Gobierno de la Universidad de Puerto Rico, aquí lo que ha pasado es lo siguiente. Los gobiernos colocan unas fichas representativas del estudiantado, de los profesorados, de los no docentes, pero entonces comienzan, para dar la falsa impresión de que hay participación de la comunidad universitaria, pero entonces empiezan, voy a nombrar entonces a uno de WIPR, a uno del Departamento de Educación, a uno de AFAF, uno del interés público que nombro yo como gobernador, y al final del camino se aseguran tener una mayoría que responda al gobierno. Ese modelo es contrario a lo que debe ser el fortalecer la gobernanza autónoma de la universidad en manos de la comunidad universitaria, que conocen mejor que cualquier otro ente gubernamental los retos que tienen, las necesidades que tienen, y además tienen la vocación de que la universidad sea ese ente central y ese eje del desarrollo del país. Así que a mí el modelo de selección que se utiliza para los miembros de las juntas en general, pero en el caso de la universidad, que es el que estamos ceñidos en este momento, no puede ser repetir la idea de la falsa representatividad de la comunidad universitaria, cuando luego entonces empaquetas el resto de la Junta de figuras gubernamentales para garantizar tener un control. Y sabemos que en estos momentos en la Junta de Gobierno hay personas cuyo único criterio es haber sido o socios de bufete de líderes del Partido Nuevo Progresista o ser aportadores del Partido Nuevo Progresista, como en el pasado lo fueron también del Partido Popular Democrático. Y eso ha ido afectando a la comunidad universitaria que la está gobernando un ente que no responde ni a la universidad, ni conoce la universidad, ni tiene la empatía del rol de la universidad, ni el conocimiento. Así que a mí ese modelo no me gusta y lo dejo así establecido. Muchas gracias, licenciado. Gracias, compañera Lida Horta. Hablando un poquito del retiro, y queremos cubrir todos los temas que todos nos parecen importantes, uno de los asuntos que en la APU hemos estado trabajando en los últimos años, incluyendo una demanda que tenemos en el Tribunal Federal,
es la defensa del sistema de retiro. A pesar de que el sistema de retiro de la universidad es posiblemente el más saludable que hay en todas las agencias gubernamentales, ha habido un ataque al sistema de retiro y ha habido un ataque que va en la línea de eliminar lo que se conoce como el sistema de beneficios definidos de retiro para convertirlo en una aportación definida que va en la línea de lo que se le llama la privatización de los sistemas de retiro. ¿Cuál es su posición con respecto a eso y si su gobierno haría gestiones como la que nosotros planteamos de la aprobación de una ley que defiende el sistema de retiro, que se nos quedó en el Senado cuando el senador Tomás Rivera Chatz decidió levantar los trabajos del Senado? ¿Cuál sería su posición y si está en la disposición de defender ese tipo de acción? Mira, no solamente estoy dispuesto a defenderlo, la realidad es que durante esta última sesión, tanto en el proyecto de la Cámara de Ley de Retiro Digno, como la propuesta de defender el retiro de la Universidad de Puerto Rico, yo tuve participación muy activa de mis marques desde la Cámara. Cuando esto se llevó al Senado, pues obviamente querían, en el caso del de retiro digno, querían básicamente quitarle las facultades que tendría la Junta de poder establecer cuál deuda iba a ser o cuáles bonos se iban a garantizar de pago y cuáles no por haber sido emitidos ilegalmente. Eso el liderato del PNP lo quería limitar y lo quería eliminar. Y en el caso de la universidad, pues se quedaron pendientes a levantarse los trabajos. Yo firmé, luego de que ustedes hicieron la conferencia de prensa en el Colegio de Abogados, que sé que Denis Márquez estuvo presente, yo firmé el acuerdo de compromiso tanto con la ley de retiro digno como la defensa y la protección del retiro de la Universidad de Puerto Rico, que no sea privatizado y que no sea entregado de nuevo a lo que son las casas aseguradoras que quieren quedarse con el dinero para lucro, no para responder a los pensionados. Así que es un compromiso que he trabajado ya y que además firmé el compromiso luego de que ya terminó la sesión, de que en términos prospectivos cuentan conmigo. Claro, y la población de Puerto Rico cada vez, los últimos 20 años, se ha hecho más vieja. Ha sido un elemento demográfico que se ha ido incrementando, la población vieja versus la población más joven, distinto a los años 70. Eso implica que tiene un efecto en la economía del país. ¿Cómo usted visualiza los retirados, los jubilados, dentro de su proceso económico de desarrollo en el país? Pues mira, uno de los planteamientos que yo he hecho, y lo hice en el Senado cuando se estaban debatiendo estas medidas, es que en un país que tiene una depresión económica ya de 14 años, lo menos que puede hacerse, y esto lo han dicho economistas con reputación en Puerto Rico, economistas de premio Nobel como Joseph Stiglitz, es adoptar medidas de austeridad, porque eso lo que representa es menos dinero en el bolsillo que se inyecta a la economía. Es decir, menos dinero en el bolsillo para consumo de productos o de servicios, es menos dinero en la economía que está ya en depresión. Por lo tanto, el rol de ese sector que es tan amplio de los retirados es que le permitiría tener no solamente en términos sociales una calidad de vida adecuada, aunque creo que las pensiones también tienen sus limitaciones con respecto a que son bajas. En algunos casos son paupérrimos lo que reciben, pero si para colmo va a haber unos recortes, entonces estamos condenando a un amplio sector de la población a la pobreza extrema y que no van a tener el dinero para inyectar esa economía. Por eso yo utilizaba en el debate el siguiente argumento. Aún suponiendo que uno es una persona solidaria con una visión social que cree que las personas que rindieron sus servicios al país deben tener un retiro digno y un retiro que le permita una calidad de vida para cumplir con sus necesidades y su criterio de salud, de alimentación, de vivienda. Pero aún si tú no tienes esa visión y lo que tienes es la visión capitalista del mercado salvaje, la ley de la jungla, Ayn Rand, la virtud del egoísmo, aún en esa visión, proteger las pensiones es bueno porque eso es dinero para la economía y el desarrollo económico. Así que claro, aquí se daba la contradicción de que aún cuando tuviera o el compromiso social y la empatía con los sectores retirados, o si tenías, como decía mi profesor Federico Quiñones, el corazón rodeado de alambres de púas mohosos, en cualquiera de esas dos había una coincidencia de que afectar el retiro de los pensionados era una medida que era contraria a los mejores intereses económicos del país. Gracias, licenciado. Y para terminar con el último tema, vamos a discutir el tema de la negociación colectiva. Compañero José Raúl Rivera Caballero,
Procede. Saludos, licenciado Dalmau, y muchas gracias por aceptar la invitación de conversar este ratito aquí con nosotros. El tema de la negociación colectiva es un tema esencial para la APU. La APU se define como un sindicato docente no reconocido, sobre todo en el contexto que estamos viviendo, que es uno en que las condiciones de trabajo de todos los empleados de la Universidad de Puerto Rico ha ido en deterioro por las políticas neoliberales implementadas, por los atropellos de la Junta de Control Fiscal y por las políticas de los gobiernos de turno. La APU defiende la postura de que se reconozca nuestro derecho a la negociación colectiva, a reunirnos en un sindicato reconocido a través de la ley de reforma, la ley universitaria, la nueva ley. Nos gustaría saber cuál es su punto de vista sobre este tema, si usted favorece esta medida, si usted favorece que se reconozca nuestro derecho a la negociación colectiva a través de una ley, ¿no? Como puede ser la ley universitaria. Sí, mira, lo favorezco, pero a mí me ocurre algo que se los voy a decir con el corazón en la mano. Yo creo que alguien de ustedes lo mencionó, no sé si fue Ángel, que el problema de estos procesos de diálogo que yo, por ejemplo, yo tengo cuando estoy en medio de una campaña, es que yo me quedo con el sentimiento de que lo que dijo Ángel, de que los candidatos cuando se acercan las elecciones te van a decir que la luna es de queso, se come con melado y te van a regalar una escalera para que llegues allí y te la comas con una cuchara de plata. Y eso lo que me lleva a contestarte la pregunta es que sí, lo creo, pero tengo que decirlo de la siguiente manera. Yo pertenezco a un partido político que cree en la verdadera sindicación de los empleados públicos, también del sector privado, como un elemento necesario para proteger la calidad de vida de los trabajadores y trabajadoras del país. Hemos tenido un historial desde nuestra fundación en protección a la fuerza laboral en Puerto Rico, en protección al derecho de los trabajadores a organizarse, en protección de lo que tiene que ver con el derecho a hacer sus negociaciones colectivas para el beneficio de los trabajadores y para aumentar la producción del país, para mejorar la calidad de vida de quienes llevan sobre sus hombros el desarrollo del pueblo de Puerto Rico. Y por lo tanto, lo traigo de esa manera porque yo sé que ustedes entrevistarán a los demás candidatos y así debe ser. Por supuesto que los que nos vean nos deben comparar a todos. Pero más allá de propuestas o de respuestas, yo creo que es importante en este proceso político ver historial y carácter de quienes nos ofrecemos. Y yo tengo un compromiso. De hecho, la ley de sindicación de empleados públicos, una de las cosas que yo he criticado cuando se aprobó era que era un paso correcto la sindicación de los empleados públicos, no condicionarla a que no se pueden expresar, ni protestar, ni manifestarse, porque eso es uno de los instrumentos válidos en los procesos de negociación. Y yo sé que los trabajadores cuando se tiran a la calle no lo hacen por gusto. El que no ha participado de un piquete, de una huelga, no sabe lo traumático que representa ese proceso como un paso último en un proceso de negociación cuando el patrono o el gobierno está trancado. Y eso es parte de los instrumentos que se tienen que utilizar. Así que sí creo en que la APU se ha reconocido como un sindicato y que pueda realizar su negociación colectiva correspondiente, y le tocará a la gobernanza universitaria establecer la manera y los criterios dentro de la reforma de la universidad, cómo se va a hacer, pero yo daría los instrumentos necesarios más amplios a los trabajadores organizados, y ese es mi historial. Bueno, y para que conste, sí, una última pregunta muy rápida sobre el tema, para que conste en récord, porque ¿verdad? Su postura está clara, porque hay dos caminos. Un camino es el de la ley, pero el otro camino es el que la APU ya ha tomado. Nosotros llevamos a cabo muy exitosamente una campaña de recogido de firmas para que se celebren elecciones sindicales en la Universidad de Puerto Rico. Fueron sometidas ante el Departamento del Trabajo, la Junta de Relaciones del Trabajo, y durante años se le han sentado, no han hecho nada. ¿Cuál sería su postura sobre este tema? Mi política pública respondería a lo que debe ser el respeto de la comunidad universitaria. Por lo tanto, yo daría órdenes para que el Departamento del Trabajo tenga que reconocer el que la propia universidad y su comunidad se ha expresado y manifestado sobre el deseo de que la APU sea reconocida y pueda realizar su negociación colectiva. Y lo que ha logrado la APU, aún con las dificultades de no ser reconocido, es extraordinario porque han logrado representar al profesorado de la universidad, profesores y profesoras, y lo han hecho de manera digna en los momentos en donde yo he tenido que trabajar
como lo sabes, José Raúl, porque llegaste a ir a mi oficina cuando estábamos trabajando el proyecto de servicios esenciales, siempre he tenido apertura y eso ha sido ayer, hoy, mañana y donde esté el 4 de noviembre, donde sea, va a seguir siendo mi compromiso. Gracias. Bueno, lamentablemente el tiempo se nos acaba, parece mentira, pero llevamos ya una hora en una conversación, ha sido una conversación interesantísima. Le agradecemos de parte de la APU, le doy un agradecimiento muy, muy sincero al licenciado Juan Dalmau. Así como el licenciado Juan Dalmau, vamos a estar teniendo al resto de las candidatas y los candidatos. La idea es que los universitarios y las universitarias tengamos contacto de cerca con las distintas propuestas. Licenciado Juan Dalmau, antes de despedirnos, algo que quiera añadir. Mira, sí, primeramente agradecer la oportunidad a la APU de este espacio, de expresarme ante la comunidad universitaria, mis ideas, mi historial, y mi llamado en estas elecciones es a la reflexión. Puerto Rico se encuentra donde se encuentra por las decisiones que se han tomado en el pasado y aquellos que le han delegado la responsabilidad de responderle al país, que le han dado la espalda. Y tenemos en esta ocasión la oportunidad de inspirarnos en los eventos de este cuatrienio que han sido tan traumáticos, pero que al mismo tiempo demostramos como pueblo tener la capacidad, la solidaridad, la empatía de que a pesar del gobierno pudimos echar hacia adelante y todavía nos queda mucho por hacer. Así que lo único que yo les invito a los que nos están viendo es escuchen las propuestas, pero siempre piensen y cuestionense. No me digas dónde vas a estar, no me digas qué vas a hacer. Dime dónde has estado cuando Puerto Rico más ha necesitado, y en este particular la comunidad universitaria. Y en ese escrutinio yo me someto a la comunidad universitaria que me comparen a los demás. Eso sí, Ángel, si Pierluisi no te contesta, me puedes dar la hora de él. Muchísimas gracias, licenciado Dalmau. Comunicación. Gracias. Cuídense mucho. Un abrazo a todos y a todas. Gracias. Gracias.